Esta mañana quiero continuar y ahondar en el tema de la obediencia de Jesús, ¿no? La Biblia dice que por el pecado de un hombre entró en el mundo la muerte, por la desobediencia de un hombre entró en el mundo el pecado y la muerte, por la obediencia de un hombre, amén, Jesús vino la justificación de por vida. Amén, gracias a Dios por la obediencia de Cristo. Jesús no solamente vino, amén, a llevar nuestras enfermedades. Esta es una consecuencia del pecado, de la maldición, consecuencia de desobedecer a Dios. No solamente vino a redimirnos de la maldición de la pobreza, no solamente vino a redimirnos de la muerte espiritual y a darnos vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna? Falta ahondar un poco más en esto de la vida de Dios, pero yo quiero detenerme en el tema de la obediencia de Jesús. Estuvimos diciendo la semana pasada que para Jesús no fue fácil obedecer. La Biblia dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Obedecer no es fácil. ¿Cuántos están de acuerdo que obedecer no es fácil? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo que obedecer es muy difícil? Amén. En muchos momentos se vuelve casi imposible obedecer. Preferimos gratificar algunas cosas, preferimos canjear a Dios algunas cosas, pretendemos canjear a Dios algunas cosas, algunos sacrificios antes de obedecer. Pero Dios todo lo que quiere es que obedezcamos. Amén. Y bueno, obedecer no es nada fácil. Y Jesús mismo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió la obediencia. Quiere decir que Jesús tuvo que aprender. No es que Él fue desobediente. Lo que pasa es que, como hemos dicho, Dios se hizo hombre. O sea, no es el hombre que se hizo Dios, es Dios que se hizo hombre. Eso es cristianismo. Dios se hizo hombre, no es hombre que se hizo Dios. Dios se hizo hombre, se despojó. Hemos leído, ¿no?, en Filipenses, que no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Pero era un Dios, y es Dios, y será siempre Dios. O sea, Dios se humanizó. Dios se humanó es la palabra. Dios se humanó, la Biblia lo pone de esta forma. Se encarnó. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo, ¿no?, estuvo con nosotros, pero luego el verbo se hizo carne, ¿no? Y la Biblia dice, y Cristo Jesús en los días de su carne, o sea, no es que Él estaba en la carne en el sentido que nosotros usamos cuando una persona está enojada y suelta algunas palabras que después tiene que arrepentirse. ¿Amén? ¿Ah? No es que Jesús estaba en la carne en ese sentido, sino que vivía en la carne. Pablo dijo que aunque estamos en la carne, no peleamos según la carne. Hablaba de su condición de estando en este cuerpo físico. Y Jesús, estando aquí como hombre, en los días de su carne, dice que fue oído a causa de tu temor reverente. Vamos a Hebreos, por favor, para ver este pasaje mejor, todos juntos. Hebreos capítulo 5, verso en adelante. Verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, la fe real de un hijo de Dios se muestra por la obediencia. Realmente fe es obedecer la palabra de Dios. No puede haber fe y desobediencia. O sea, no puede haber una persona rebelde que dice que ha nacido de nuevo. No lo hay, es incoherente. El Hijo de Dios siempre va a obedecer. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el obediente. Amén. No el que dice Señor, Señor. ¿Me entiende? Sino el que hace. Diga conmigo, el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, por lo que obedeció, aprendió la obediencia. No está diciendo que Jesús no era, o mejor dicho, no era obediente o era rebelde, porque Él nació sin rebeldía, ¿me entiendes? En este mundo. Pero está hablando de que Dios nunca tuvo que obedecer. Si Dios se humanó, si es Dios humanado, ¿me entiende? Encarnado, se hizo humano, se hizo hombre, nunca había obedecido. Siempre mandó, siempre gobernó, siempre reinó. Entonces Dios tuvo que aprender en Jesús a obedecer. Es extraordinario. O sea, Dios tuvo que aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque
Recuerden, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y Él gobierna en toda su creación, ¿sí? Y de alguna manera, muy probable que hay gente que acusa a Dios, ¿no? De estar siempre en su trono, gobernar, reinar. Y Dios vino a mostrar que sí es posible obedecer. ¿Y cómo lo mostró? Obedeciendo. Jesús vino a obedecer. Ahora, ¿qué hizo Jesús para obedecer? Muchas cosas. Amén. Él dijo, yo no hago nada de mi propia cuenta. Todo lo que vea sobre el Padre, eso hago. No fue posible para Jesús redimirnos si Él no hubiera obedecido. Si en un momento Jesús hubiera desobedecido, si en un momento solamente una pequeña desobediencia, ¿cuántos de ustedes han desobedecido alguna vez? 10 veces. 1000 veces. Más de 1000 veces. Dios mío, ¿dónde me encuentro? Mejor me voy. Santo Dios. ¿Se da cuenta? Toda nuestra vida hemos desobedecido. ¿Me entiende? Amén. Pero Jesús no tenía que desobedecer en ninguna vez. Ninguna. Porque una sola desobediencia, amén, hubiera sido sencillamente un pecado. Toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. Por eso decimos, la desobediencia es la madre, la matriz de todos los pecados. Toda desobediencia es pecado. Y todo pecado es desobediencia. Todo pecado al final y al cabo es desobediencia. Jesús no pudo desobedecer en nada. Él estuvo sujeto a José, Él estuvo sujeto a María, Él estuvo sujeto a la ley, estuvo sujeto a las autoridades. Él tuvo que obedecer siempre. ¿Me entienden? Él sabe lo que es obedecer. Y a veces tú tienes que obedecer cosas que sencillamente no entiendes. Hay cosas que no comprendes y tú tienes que obedecer. ¿Cuántos han tenido que obedecer en momentos en que no comprenden? No están de acuerdo, pero tienes que obedecer las cosas donde no estás de acuerdo. Amén. ¿Cuántos hijos que están acá han tenido que obedecer en cosas que no están de acuerdo? Amén, ¿verdad? ¿Cuántas esposas han tenido que obedecer a su esposa en cosas que no están de acuerdo con su esposa? No lo digan, no lo digan. No, ay, este cabezón, ya, vas a tener que obedecer, no entiendes, pero es más difícil, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Y Jesús tenía que obedecer, gloria a Dios. Ahora, Jesús fue probado al máximo en el tema de obediencia, amén. Recuerde, ahora, Jesús no tuvo una inclinación al pecado, no tenía el espíritu de rebelión, ¿me entiendes? Porque Él, si bien es cierto, se humanó, ¿sí? Su padre natural no era José, su madre era María, pero Él fue engendrado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre María, amén. Y el santo ser que fue creado en Él, pues descendía. Entonces el padre de Jesús no era José, José era el padre adoptivo de Jesús. ¿Quién era el padre de Jesús? Dios mismo, por eso Él era Dios, amén. Bien, entonces era Dios que se hizo hombre. Entonces al ser Dios hecho hombre, no tenía inclinación al pecado. Entonces, Él lo que tenía que aprender era a obedecer porque nunca obedeció. Porque era Dios. Entonces fue tentado por ese lado, de siendo Dios tener que obedecer. Y eso es algo que el diablo sabía. Sabía que Jesús no podía ser tentado con las cosas que el hombre común es tentado. El hombre común es tentado con placer, ¿sí? Con sexo. Y Jesús no tenía esa inclinación natural al pecado. Tenía que ser tentado de otra forma. Como hombre sí, pero de otra forma. Y vamos al libro de Mateo capítulo 4 y vamos a ver tremendas luces hoy. Este tema es muy importante. Es de verdad demasiado importante. Justo cuando iba a compartir esto en la mañana, en el primer servicio, estaba a punto y me vino esto de estornudar. Igual se me quiso echar a perder el mensaje. Tuve que suspenderlo y alabanza. Ahora igual, justo. Porque este tema tiene mucha revelación, así que necesito que usted esté despierto. Dile a que está a tu lado, si te duermes, te doy un beso.
Ahora, si son casados. Si no, un peñiscón con mucho amor. Ahora sí. Bien. ¿Estamos listos? Capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús ha sido lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, en lugar de llevarlo a comenzar su ministerio, lo lleva al desierto. Acaba de ser lleno Jesús del Espíritu Santo. Dios acaba de decir: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y todos los ángeles lo escucharon y todos los que estaban ahí lo vieron. Dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo llena del Espíritu Santo, la gloria de Dios desciende sobre él, ¿no? Y en lugar de ir de frente, ya comienza su ministerio, comienzan las sanidades, comienzan los milagros, comienzan los prodigios, comienza la sabiduría, comienza el ministerio portentoso de Jesús. En lugar de eso, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿What? ¿No se habrá equivocado el Espíritu Santo? Eres lleno del Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer es comenzar un gran ministerio. Pero en lugar de comenzar un gran ministerio, el Espíritu Santo le dice: no, al desierto. ¿Al desierto? Pero en el desierto, ¿a quién voy a sanar? ¿A quién le voy a predicar? ¿A quién voy a echar fuera demonios? Eres lleno del Espíritu Santo, vienes de tu encuentro lleno del Espíritu Santo y como que tu vida entra en un desierto. ¿Ah? Que no se supone que ya debo comenzar a ser usado por Dios. Y el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto. ¿Y para qué lo lleva al desierto? Para ser tentado por el diablo. O sea, lo llevó al desierto y encima tenía una cita ahí con el mismo diablo. Y no solamente era una cita común y corriente, iba a ser tentado por el diablo, iba a ser probado por el diablo. Dios no prueba a nadie, amén, Dios nos dice Santiago, pero el diablo tenía que probar a Jesús, tenía que tentar a Jesús. Y por supuesto, seguro que el diablo estaba bien preparadito. Él tenía sus armas de tentación. Ahora, esas armas de tentación son las mismas que tú tendrás también. No exactamente igual, pero de la misma calaña, ¿sí? Con el mismo espíritu. Veamos, ¿qué tipo de tentaciones vinieron sobre Jesús? Dice, verso 2, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ojo, no es que el día ayunaba y la noche, no. Los 40 días y las 40 noches. Amén. Tuvo hambre. Dígame una cosa, ¿quién no tendría hambre después de 40 días y 40 noches? Yo conozco gente que al mediodía de no comer ya quieren devorarse todo. Los conozco, no voy a nombrar. Si son 2 días, Madre Santa, 3 días, todo lo que se mueve van a querer comérselo. Amén. Jesús tuvo hambre 40 días sin comer. Seguramente veía una roca y en lugar de ver una roca decía un super sándwich. No, tenía hambre 40 días. Ahora, recuerde, Dios nunca tuvo hambre. Nunca tuvo hambre. Y Dios, cualquier cosa que deseaba, que quería, lo podía hacer porque es Dios. Pero aquí está Dios humanado y tiene que obedecer. Y no puede hacer lo que le da la santa gana. Él tiene que actuar como un hombre. Y cuando ve esa piedra con esa gran hambre que tenía, no, se le vino a la mente: soy hijo de Dios, soy divino, puedo convertir esa piedra en pan. Ahora, cuando la Biblia habla de tentación, no es que el diablo se presenta con con un gran trinche y su cacho, y todo rojo él, y su gran cola, y dice, soy el diablo. Eso es cuento de niños. El diablo no te tienta de esa manera. Él va a venir a susurrarte a tu cabecita o a tu cabezota. La Biblia dice que él se viste de ángel de luz. Iglesia, entienda por el amor de Dios. La tentación del enemigo no es que se te aparece. Si se le hubiera aparecido a Jesús era demasiado obvio. ¿Tú crees que Jesús se va a poner a conversar con el diablo ahí aparecido? Lo echaba fuera inmediatamente. La tentación es sutil.
es sutil, te viene a tu mente con impresiones y con deseos muy fuertes. El diablo no te tienta así, el diablo te tienta con buenas ideas, con buenos pensamientos. Y más bien, si iba a tentar a Jesús, tenía que ser muy sutil. ¿Cuántos me están siguiendo? Engañoso. El diablo es el padre de mentira. Él es engañoso. Él es un tramposo. ¿A cuántos de nosotros nos han engañado alguna vez? Cuando yo era niño, tenía una bicicleta que recién mis papis me habían comprado en la Feria del Hogar. ¿Se acuerdan de la Feria del Hogar? Era así una vez. Esta bicicleta era una bicicross. Tenía amortiguadores en la llanta delantera y amortiguadores en la llanta trasera. Amarilla, con negro, espectacular para su época. Época de televisores blanco y negro. Una bicicleta hermosa. Recién me la habían comprado. Yo andaba por todos los baches y normal porque tenía sus amortiguadores. Increíble. Un día un tipo va a nuestro barrio. Yo tuve una infancia súper feliz. Muy feliz. Estábamos jugando allí con todos mis amigos. Y de repente llega un hombre bien internado, ¿no? Muy apuesto él, con una personalidad impresionante y nos habla muy bien, se gana el corazón de nosotros y dice: yo vengo de parte del Canal 4 y vamos a hacer una bicicleteada que se va a haber premio. Nosotros como niños nos ilusionamos, nos llevó a un parque, nos hizo jugar fulbito, estuvo en otro, hasta jugó con nosotros y luego dijo: ok, quiero enseñarles cómo se corre, y agarramos mi bicicleta y pidió todavía a un muchacho que tenía ese reloj, tu reloj, para ver el tiempo. Y nosotros ya habíamos sido hechizados. Ahora, nosotros teníamos calle. Éramos chicos que teníamos calle, ¿me entiendes? Ya sabíamos lo que podía pasar. Pero vino ese hechizo. Fue un engaño, no fue claro, fue sutil. Y cuando el tipo fue a la esquina del parque, un parque muy grande por ciento, normal dobló, pero en la otra esquina donde debía terminar el cuadrado, pues dobló equivocadamente. Y hasta ahora no lo encuentro, no sé por qué. Se fue con mi bicicross. Fui engañado. Lo que más me dolió, aparte de la bicicleta espectacular, fue el engaño. Tuve que aprender a la mala. Amén. ¿Cómo es este mundo cruel? Era un niño, ¿me entiendes? Inocente. Y el diablo es así. Él no viene diciendo: te voy a robar, te voy a matar. ¿Me entiende? Amén. A veces se te va a presentar de la manera más sexy. Hombres de 35 años y medio, más o menos. Hola, ¿verdad? Se te va a presentar de maneras que tú no imaginas. Jóvenes, señoritas. Mejor cambio el tema. Vuelvo al punto de Jesús. Y ahí está el diablo mismo hablándole a su mente, diciéndole: yo podría cambiar esa piedra en pan. El hambre es demasiado, ¿no? Y se le ocurre a Jesús esa fantástica idea, ¿no? Pero era una tentación. Jesús distinguió que esto era una tentación y entonces la tentación vino de esta forma. Dice el verso 3: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió y le dijo: pero está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, cuando Jesús tuvo este deseo, este pensamiento, recuerde que él no sabía en ese momento de dónde venía, inmediatamente él confrontó este sentimiento, este deseo con la palabra de Dios. Cuando tú tengas impulsos, cuando tú tengas pensamientos, confronta este impulso, este pensamiento con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Puedo convertir piedras en pan cuando deseo, cuando me da la gana? No, porque ya no estoy como Dios, estoy como hombre. Entonces tengo que esperar la dirección de Dios. Y la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como Dios no me ha dicho nada, no puedo convertir esta piedra en pan. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí, cuando dice la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, es la palabra rema.
En otras palabras, no trates de hacer un milagro si Dios no te ha dado una palabra. No trates de hacer un portento si Dios no te ha dado una dirección, una palabra de Dios, un rema a tu corazón. Esta tentación también significa lo siguiente: no uses tu poder para provecho personal. No uses el poder que Dios te ha dado jamás para provecho personal. Es muy importante. Gente que aspira al ministerio, gente que quiere servir a Dios en esta casa, por el amor de Dios se los invoco. No use en el futuro, cuando usted tenga, lo estoy previniendo, amén. Y si tú tienes algún lugar de liderazgo, no use su lugar de liderazgo para provecho personal nunca. No lo use. No lo use. Jesús pudo haber usado esta autoridad, pues, hijo de Dios, es Dios. Pregunto, ¿pudo haberlo hecho? ¿Pudo haberlo hecho Jesús? Sí. ¿Hubiera funcionado? Sí. ¿Se hubiera convertido esa piedra en un lomo saltado? Sí. ¿En el mejor del mundo? Sí. Pero en el momento que lo hubiera hecho, ya no nos hubiera representado. Hubiera actuado como Dios. No hubiera actuado como hombre. Y si lo hubiera hecho así, no podría habernos redimido. Posible hubiera quedado atrapado en como humano. No quiero ni imaginar que hubiera pasado Jesús siempre como humano. ¿Sabe? Un día Jesús está a la diestra del Padre como hombre. Pero no siempre será así. Un día Jesús entregará los reinos otra vez a su Padre y dejará su lugar humano a volverse lo que siempre fue, Dios. Pero si Jesús hubiera fallado, hubiera quedado atrapado en su humanidad, quién sabe, por siempre. ¡Wow! Es un riesgo enorme que Dios corrió cuando Dios envió a Jesús a ser humano. Nunca tome la unción, el poder de Dios para provecho personal. Lo vamos a ver en los profetas, ¿no? Ahí estaba el discípulo profeta que el rey le dice, oh, te voy a dar tanto para que tú me des esta profecía, para que me hagas este milagro. Y se dio a la tentación, vendió la bendición y luego fue descartado por Dios por tal cosa. Nunca puedes tomar la unción de Dios para provecho personal. Nunca tomes tu posición de Dios para provecho personal. El diablo te va a venir a tentar. Si tú eres tal, hazlo. Sí, pero Dios no me ha dicho nada. ¿Puedo continuar? Ok. Primera tentación, no hagas las cosas para provecho personal, no hagas algo que Dios no te ha dicho hacer, aunque sea bueno. ¿Era malo convertir la piedra en pan? De ningún modo. Si uno tiene hambre, en buena hora. Pero tienes que hacer las cosas de Dios según la dirección de Dios. Segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ojo, iglesia, preste atención. Una vez más. No es que el diablo le dijo, a ver, Jesucito, ven, yo te llevo. Ahí, en mis brazos fuertotes. Y se lo llevó volando. Ahí va super diablo. Volando el super diablo hasta el pináculo del templo. No. El diablo cuando tienta en la mente, en los pensamientos. Jesús tuvo una super idea. Voy a ir al pináculo de ese templo. Ser tentado no es pecado. Todos nosotros en algún momento somos tentados. Va a venir pensamientos. ¿Me entienden? Va a venir esas ideas, esas impresiones. Y Jesús tiene otra gran super idea. Ir al pináculo del templo. Y Él va... Dice, la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Escuche bien esto. Jesús ha ido al pináculo del templo
Recuerda, el diablo no lo ha llevado en sus brazos, fue una gran idea que tuvo, está siendo tentado. ¿Me está siguiendo, iglesia? Él ha escuchado del Padre que le dice, tú eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Dios le había dicho, este es mi hijo amado. Jesús está pensando, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, entonces puedo ir al pináculo y puedo lanzarme de ese pináculo. Porque la palabra de Dios dice tal forma, tal cosa. Estoy hablando de un tipo de impulso que aún cita la palabra de Dios. Vas a tener momentos en tu Biblia, en tu vida, impulsos que vas a querer hacer, inclusive vas a querer respaldarlo con versículos bíblicos. Y lo vas a respaldar con versículos bíblicos. Pero no es Dios. Es el diablo. Porque él se disfraza como un ángel de luz. ¿Y cómo puedo saber, pastor? Ya la cosa se puso pantanosa. Ya estoy con miedo, pastor. Tranquilo. Vamos a discernir la verdad. ¿El diablo puede usar la Biblia? Sí. ¿Conoce la palabra de Dios? Sí. ¿Más que muchos creyentes? Sí. ¿La puede citar? Sí. Si tú fijas en este pasaje que Jesús mismo cita, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Vas a encontrarte con algo asombroso. Falta un versículo. El verso original dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Para que Él te guarde en todos los caminos. Si no quieres ser tentado por el diablo y caer en tentación, Él tiene que guiarte en todos tus caminos. Pero en este pasaje el diablo se había comido un versículo. El diablo te tienta usando la Biblia fuera de contexto, cortando pasajes de la Biblia. Puedes usar la Biblia, pero mal usada. Pero la Biblia dice tal. Sí, pero no está en contexto. Sí, pero la Biblia también dice esto, hermanito. Sí, pero no está completo. Verso 5, una vez más. El diablo le dijo, lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Tírate. Lánzate. Lánzate, porque la Biblia dice. Lánzate, haz esto porque la Biblia dice. Prueba lo que la Biblia dice. Prueba lo que la palabra de Dios dice. A ver si Dios te va a ayudar. No hagas cosas para tentar a Dios. Nunca hagas cosas para probar a Dios. Haz las cosas por una dirección de Dios, no para probar a Dios. Bueno, voy a hacer tal cosa. Si tú estás ahí, me vas a tener que bendecir, Dios. Piña, así no es. No puedes manipular a Dios. Si haces algo que Dios no te ha dirigido a hacer, no es problema de Dios, es tu problema. La Biblia dice que Dios me va a sostener, así que ahí me voy, me lanzo. Hermano, te vas a dar una ñatada, pero terrible. Dios no te ha dicho nada, no lo hagas. No hagas cosas para tentar a Dios, para probar a Dios. Señor, ahí yo voy a dar un gran diezmo, voy a dar ese diezmo. A ver pues Dios, a ver pues, piña, así no funciona. Hay cuánta gente que por escuchar ciertas radios, escuchan, ay, Dios te va a perdonar todas tus deudas por hacer esto y dan, dan, después quedan peor porque lo hicieron motivados por su carne y no por una dirección de Dios. Si tú das a Dios, tiene que ser por una palabra de Dios a tu corazón, no por una tentación para probar a Dios, para tentar a Dios. Ten mucho cuidado. Si tú amas a Dios, aquí en medio del metropolitano, arrodíllate y ora. Me van a chancar, no importa. Si me amas, mientras más te chancan, más me vas a amar.
Eso no es de Dios. Tírate y sus ángeles van a mandar a que te cuiden. ¿Cuál es la tentación aquí? Hacer algo para demostrar quién eres. Hacer algo para demostrar quién eres. La iglesia de 3 cuadras abajo están haciendo tal o cual programa y está creciendo 5 veces más, 10 veces más que la nuestra. Yo tengo que demostrar que también soy un gran pastor, así que voy a hacer algo mejor para que nuestra iglesia crezca más. Eso es de la carne, no es de Dios. No hagas nada para demostrar a nadie quién eres. No tengo que impresionar a nadie. No tienes que buscar impresionar a nadie. En el mundo las cosas se hacen para impresionar a otros. Así se mueve. Impresionas a tu jefe, impresionas a fulano, impresionas a la gente, como el niño que quiere impresionar a otros. Tú no tienes que impresionar a nadie. Tú tienes que simplemente hacer lo que Dios te dice. Yo soy hijo de Dios, yo soy un gran pastor. Si tú realmente eres un hijo de Dios, no tienes que mostrárselo a nadie. Si tú sabes quién eres, si tú tienes tu identidad clara, no tienes que mostrárselo a nadie. No se lo tengo que demostrar a nadie. Si usted de verdad es un pastor genuino, tiene que visitarnos a todos en nuestras casas. Falso, yo no lo voy a visitar a usted para demostrar quién soy. No lo voy a hacer. No tengo que hacer nada para demostrar nada. Tengo que hacer lo que Dios me ha mandado hacer. No haga las cosas para impresionar a nadie. Haz las cosas por una dirección de Dios. No significa que no voy a visitar, por supuesto que visito, por supuesto que me gusta atender a la gente, pero no para demostrar, es para agradar a Dios en obediencia. ¿Qué te mueve para hacer tal cosa? La gloria de Dios. No, a ti no te mueve la gloria de Dios, a ti te mueve el querer demostrar quién eres. Es tu orgullo lo que te motiva. Es tu orgullo lo que te está moviendo. No es mi orgullo, tú lo puedes decir, pero Dios conoce tu motivación. El mismo Jesús fue tentado en esto. Si tú eres hijo de Dios, demuestra que eres hijo de Dios. Si tú estás acá en esta iglesia, tienes que demostrar quién eres. Haz un milagro para que vean quién eres. Haz algo portentoso para que vean. Pastor Herbert, note qué brillante eres. Piña, así no funcionan las cosas. No tienes que hacer nada para demostrar nada. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Entonces Jesús le dijo, verso 7, escrito está también. ¿Cómo te defiendes de la tentación? Con la palabra de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tientes a Dios. Dile que está a tu lado, no tientes a Dios. No hagas las cosas para probar a Dios. No tientes a Dios. No hagas las cosas para demostrar a nadie quién eres. Pídele a Dios. Ok, vas a usar la palabra de Dios. Hay gente que usa la Biblia, ¿me entiende? Usa las cosas de la Biblia, pero su motivación es cerrada. Para evitar este tipo de tentaciones, uno tiene que ir, Señor, ¿qué es lo que tu palabra dice, Señor? Examina mi corazón. Termino. Verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Otra vez, recuerden, no es que el diablo dijo, ven, Jesús, ven, vamos a pasear. Y lo tomó de la mano a Jesús. No. Otra vez Jesús tuvo ese impulso. La Biblia no aclara si fue una visión o Jesús realmente fue a un lugar muy alto. Le hubiera tomado algunos días de repente, o todo un día, 2 días a llegar a un lugar muy alto. Pero Jesús fue, o fue una visión. El hecho es que, yo quiero decirte, si tú tienes una visión, si tú tienes un sueño, no significa que sea de Dios. Tienes que probar ese sueño y esa visión de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús mismo vio en ese sueño o esa visión o en ese estado? La Biblia no la aclara.
Pero el hecho es que Jesús vio los reinos del mundo, ¿ok? Y la gloria de ellos. Posiblemente haya visto la gloria de ese tiempo y la gloria de estos tiempos. Y otra vez esa voz: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora sí. Ahora sí, el diablo se saca la careta. Y al diablo se sacó la careta. En los dos tentaciones anteriores, ¿verdad? No se hace notar. Pero aquí, inmediatamente, el diablo dice: te doy todo esto si me adoras. Jesús identificó que era el mismo diablo. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero ¿en qué consiste esta tentación? Oportunidades de poder, oportunidades de gloria. Tendrás oportunidades de poder y gloria que ni te imaginabas. Ascensos, puertas abiertas, promociones, lugares que ni imaginabas se te abrirán a tus pies. Esplendor. Para probar tu corazón, para sacarte del plan de Dios. ¿Estás siguiendo, iglesia? Oportunidades que quizás toda tu vida esperaste, pero ahora justo cuando más lo necesitabas, se abrió esa gran puerta y te dice: gloria a Dios, aleluya. ¿Y cuál gloria a Dios y aleluya? Es el mismo Satanás, hermano, no te das cuenta. Te va a alejar de tu iglesia, te aleja de tu familia, te aleja de los planes de Dios, te aleja de la paz de Dios. No, ratito. Pero Dios me habló un día a través de la profeta Shirley Hampton. No es Shirley Hampton, es Shirley Hampton en primer lugar. Me habló a través de un profeta. Usted mismo, pastor, me profetizó. Un momentito. Jesús tenía como profecía tomar los reinos del mundo y la gloria. A Él le fueron destinados. Él era el legítimo heredero de todo ello. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el tiempo. No es el tiempo, no es el momento. La Biblia dice: la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Sí, Dios te va a promover, Dios te va a abrir la puerta, te va a dar lugares de autoridad y poder posible como Dios, como no te habías imaginado. Pero cuando es de Dios, es en su tiempo, no en tu tiempo. Hay gente que recibe una palabra profética y ya quiere que mañana se cumpla. ¿Sabes cuál es el tiempo de Dios? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si te lo dijo de acá a 5 días, ya sabes cuánto tiempo vas a esperar. Pastor, me dijo que pronto va a acontecer esto. Sí, Jesús se fue y dijo: ya pronto regreso. Y hace 2000 años que no regresa. Hola, iglesia. Me acaba de dar una profecía. Ya, ahora sí vamos a tomar, ¿no? Los jóvenes: nos ha hablado de la posta, vamos a tomar ahorita. 10 años o 20 años. Hay un tiempo de Dios. Hay un tiempo de Dios. Por eso dice, como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. ¿Y cómo hago para saber el tiempo? Hay una forma clara. Antes de la promoción, antes de la bendición, pasas por la cruz. Antes de ver tu visión en todo el esplendor, tienes que morir. Primero muere. Para que Jesús tomara los reinos del mundo, para que Jesús tomara todos los reinos del mundo, tenía que ir primero a la cruz. No hay gloria sin cruz. No hay poder y autoridad sin cruz.
Jesús está pensando, Él era el legítimo heredero, Él iba a tomar los reinos del mundo, pero antes tenía que ir a la cruz. El diablo le está ofreciendo acortar el camino. El diablo siempre te va a ofrecer un camino más corto. Pero ¿sabes cuál es el camino más corto para la bendición de Dios? Se llama obediencia en el tiempo de Dios. No hagas nada para demostrar quién eres. Cuando tú sabes quién eres, deja que Dios lo demuestre. No hagas algo fuera del tiempo de Dios. Haz las cosas en el tiempo del Señor. No tomes atajos. No hagas las cosas en tus fuerzas. La promoción viene de Dios. En Santiago dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere su tiempo. Y luego dice: resistid al diablo, porque Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. En el contexto de ese pasaje archiconocido que dice que el diablo anda como un león rugiente a quien devorar, el contexto es de esperar la promoción de Dios. Tú puedes tener un llamado legítimo de Dios, puedes tener la unción de Dios, puedes tener hasta palabra profética, pero si tú te desesperas por eso, no es el tiempo todavía. Tienes que morir primero. Tu desesperación tiene que morir. Tus ansias tienen que morir. Tu gran deseo tiene que morir para que sea Dios el que te promueva. ¿Y sabes cuánto te promueve Dios? Cuando tú dices: ya no deseo, ya se me pasó, ya no quisiera hacer eso. ¿Ah, que no quieres? No, ahora es el momento. ¡Ah, Señor, no! Ahora es. Den una alabanza fuerte al Señor, aleluya. No es lo que queremos, es como Él quiere. Dios es bueno con su palabra. Pastor Robert iba donde su pastor George Everett: pastor, ya me estoy preparando. Mire, he lavado los baños tantas veces, y ciertamente por años lavando los baños. 7 años. Muy bien. 7 años lavando. Ya, pastor, estoy listo, estoy en el seminario. Envíeme a Perú. No, un año más. Un año más. Okay, otra vez. Pastor, quiero hablar con usted. Sí. Oh, quiero ir a Perú. Ya, estoy listo. Envíeme. No, un año más. Okay. Se fue. Se puso a hacer negocios, empresas, todo lo demás. Ya, regresa, pastor, ya, estoy listo para ir a Perú. No, un año más. Pastor, un año más. Su empresa comenzó a prosperar, comenzó a ganar dinero como nunca antes. Tenía no sé cuántos personales, ¿me entiende? Entraba el dinero a raudales. Y cuando entraba el dinero a raudales, el pastor un día se cruzó con él: y Robert, ¿cuándo quieres ir a Perú? No, ya no. Bueno, ahora es el tiempo. ¿Tengo que dejar todo? Sí, tiene que dejar todo. Y lo dejó todo. ¿Cuántos están ansiosos por el ministerio? Entrégale tu causa al Señor. Entrégale completamente. Es el tiempo de Dios. Cualquier promoción, cualquier cosa,